introducción de apoyo. Pero antes de eso, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en economía social e identidad, que fueron, y también el módulo 1, ustedes si lo han revisado o releído, podrán ver que no tiene una gran extensión en cantidad de páginas, en contenido, la letra es grande, como lo verán en el módulo 2. Es una introducción, es el módulo introductorio a lo que es balance social, y como decíamos un poco en el encuentro anterior, trata de reunir o asociar cuestiones principales, cuestiones fundamentales para el desarrollo de balance social, es decir, la relación entre este instrumento o herramienta que es el balance social con la identidad de la economía social, la identidad de las cooperativas y las mutuales, y también con algún otro tipo de medición de impacto que tenga que ver con lo social y en general con lo comunitario, que en este caso empezamos a ver, por lo menos en aproximación teórica, la relación entre los principios cooperativos, por ejemplo, en el trabajo de Eduardo Fontenla, y que después adjuntamos un trabajo perfeccionado entre Eduardo Fontenla y Delmira Glock, que está aquí presente, que es participante del grupo. Ellos lo presentaron en un congreso internacional. Así que esa bibliografía, fíjense que ya vamos teniendo personas, luego la clínica que vamos a tener, también tenemos otro que ha hecho un desarrollo. Ahí entró Claudia, hola Daniela. Daniela es Silvina, es Silvina Daniela, pero usa el nombre Daniela, así que estuvo enferma. La que no veo, no sé si está presente en la sala, es Alesia. Alesia también estuvo enferma el jueves anterior, no estuvo. Bueno, esperemos que se haya recuperado. Así que hagamos un breve repaso, porque esa explicación tan rápida que yo hice al final, después de nuestra profunda presentación, porque cada uno fue desarrollando desde dónde, no solo quién es, sino qué está haciendo, que algunos mostraron sus expectativas o contaron algo de sus organizaciones o de la perspectiva en la que ven el balance social. Y ahí se nos fue un tiempo interesante, muy productivo, y después en lo que fue identidad de la economía social y la cuestión de la economía social en general, le dedicamos, creo yo que le dedicamos poco tiempo. ¿Hubo algún aporte, alguna pregunta? La verdad, no han sido muy participativas y participativos. Estoy bastante decepcionado. Eh, es broma, pero en realidad nos gusta cuando hay quien levanta la mano, quien no está de acuerdo, quien aporta, quien le busca la relación o quien dice, no le encuentro coherencia o sentido a esto que están diciendo. Y eso es también totalmente válido. Así que pongamos el chip entonces en los contenidos del módulo 1, identidad y economía social. Por ahí no voy a hacer la pregunta en general, voy a ser odioso. Mira, Voy a Juan, que ya te preguntarle a alguien en levantaron la particular. mano. Ya levantaron la mano. ¿Ya levantaron la mano? Ah, pero perfecto. Sí, ¿Claudia está levantó la mano o no? Patricia ¿Quién ahí. levantó la mano? Patricio. Ah, Patricio. Adelante, Patricio, adelante. Bueno, te doy el espacio, iba a ser odioso, no planeo interponerme en eso. No, no, me ayudaste porque si no tenía que señalar a alguien y. Dale, dale. Ya, mi cuestionamiento es precisamente si la economía social podría ser catalogada como un fenómeno identitario. O sea, cuando hablamos de que posee identidad, yo me cuestiono si acaso en realidad debería poseer esa identidad. Nosotros entendemos hoy día la educación dentro de los principios del cooperativismo. Y me imagino que desde un planteamiento completamente distinto a como fue planteado en un inicio, donde la brecha entre saber leer y escribir era muy importante, y hoy día nos enfrentamos a una educación vista desde no solo contenido, sino que también estructuras distintas. Entonces, podemos hablar de esa identidad asociada a esos principios, como por ejemplo la educación, si es que ha ido mutando también a lo largo del tiempo. Y precisamente me gustaría profundizar en esta reflexión, considerando dentro de los apuntes cuáles eran los principales aspectos que tenían que incluir las organizaciones de economía social.
Ujú. pensando en un punto bastante esquina, o sea, por buscar una contradicción. En Chile somos famosos, o en realidad dentro de nuestros conceptos económicos, acuñamos este concepto de que son pocas familias las que concentran gran cantidad, gran porcentaje de la torta del capital. Ujú. Y son suficientes como para hacer una cooperativa, porque son más de cinco. Entonces, Y se ponen de acuerdo con gran si se pusieran de acuerdo, facilidad. claro, con una cuota alta, cosa que finalmente sea bastante restrictiva en su participación, pero que tomen decisiones democráticas, que cumpla con la repartición, finalmente la participación económica efectiva, etcétera, etcétera, de sus miembros. Estaríamos presentes ante una organización que cumple, en este caso, con todos los puntos de los apuntes. Sin embargo, no podríamos sentirnos satisfechos con varios de los otros planteamientos que se presentaron, sobre todo en esta diferencia de la actividad número uno, comparando visiones de los autores en Latinoamérica. Ujú. Entonces, ¿dónde, la pregunta finalmente, es, si lo identitario es precisamente en lo social, habría que entonces definir mucho mejor lo social, sabiendo que lo social ya nos quedaba corto de la sesión para que fuese no solo social, sino que solidario y popular, etcétera, etcétera. Y que además, o sea, si eso finalmente no es identitario y nos cuesta definir una identidad, profundizo entonces con el punto que planteaba al principio, si acaso la podríamos catalogar como un fenómeno identitario. O sea, si acaso nos tendríamos que buscar o cuestionarnos, seguir buscándole la identidad a la economía social. Ujú. Bien, Patricio, vamos a volver por ahí a repreguntarte en algún momento porque has aportado varias, una mirada y con distintas análisis. Eh, a ver, no es en ánimo de responder, sino sí, de seguir pensando juntos. El tema de la economía social habíamos dicho que era, y está escrito ahí por Luis Levin, uno de los autores que ustedes vieron, que era un concepto polisémico, es decir, que admite varias acepciones, varios significados. Estos significados no es solo semántica, estos significados tienen componentes empíricos, componentes ideológicos, componentes de lo sociológico y de la trascendencia de determinados grupos sociales a lo largo de la historia, tienen que ver con la evolución de la sociedad, de una sociedad determinada, pero también si podemos hablar de Latinoamérica, Latinoamérica con la pluralidad de orígenes, con la pluralidad incluso de inmigración, con las deudas de nuestra historia, ¿no? Entonces Latinoamérica tiene una riqueza, yo creo que incalculable en cuanto a la cuestión de la economía social, y que la economía social algunos la critican porque es un oxímoron, porque en realidad la economía es una ciencia social, ¿no? Por más que muchos economistas pretendan hacernos creer que son bueno, acá una crítica a Ximena, que es licenciada en economía, pero en realidad los economistas clásicos, y sobre todo los que están en el marketing, los que están vinculados a lo político partidario especialmente, o los grandes asesores de grandes empresas, se mueven e interpretan la economía como cada uno de nosotros interpretamos las cosas en función de la óptica y la experiencia que tenemos, y también de intereses. Entonces, esos intereses que están en juego, so- recién dijiste, Patricio, un poco el resumen, lo que en Estados Unidos le llaman el 1 y el 99, el 1% que concentra la riqueza y el 99% que somos el resto. Entonces, en la economía social, que no es el 99, porque dentro de ese 99 hay determinadas formas capitalistas, mixtas con el Estado, capitalistas en el sentido de persecución de fin de lucro o empresas lucrativas, que son totalmente válidas, eh, empresas sociales, asociaciones sin fines de lucro, y en la diversidad de nuestros países, después vamos a ver que a nivel legislativo hay distintas frente, por ejemplo, al cooperativismo y cómo tiene que pagar sus impuestos o cómo tiene que tributar. Así que fíjense que cuando nosotros no logramos desde las entidades de la economía social y solidaria poder decir, bueno,
tenemos por lo menos unas raíces comunes, tenemos estas coincidencias, tenemos este núcleo básico, esencial, y tenemos estas diferencias, y nos presentamos de esta manera, es muy probable que cuando nosotros no tengamos en claro eso, qué somos y qué no somos, nos encuadren desde distintos sectores de poder, pues llamémosle el poder económico financiero, el poder del Estado, Basilea para las cooperativas de crédito, si quieren, un banco central, y cada uno de ellos nos va a ubicar donde le interesa que estemos. Y nosotros por ahí, no digo pasivamente, pero si no tenemos concepciones claras de a dónde vamos como movimientos o movimiento, es muy probable que nos lleve el viento. Es decir, que cuando uno no sabe bien a dónde va a ir, dice, va para donde lo lleva el viento. Y a veces el viento sopla para el lado del precipicio. Entonces, frente a toda esta realidad tan compleja, bueno, Enzo justamente va a introducirnos en un tema de la complejidad, nuestra intencionalidad, vamos a hablar de intencionalidad cuando nosotros fuimos construyendo ese módulo, ese contenido para entrar al balance social, decir, bueno, vamos a hacer un balance social. ¿Sobre quién? ¿Sobre quiénes? ¿Sobre qué? Más allá del cómo. El cómo después vamos a empezar a trabajar. Pero tener claro quiénes somos las organizaciones que decimos que vamos a hacer o que estamos haciendo balance social, cuáles son aquellos rasgos, llamémosle identitarios o comunes o fundamentales, cuáles son aquellas diferencias que nos enriquecen y que podemos trabajar. Y bueno, en ese material que ustedes vieron, y también valoramos mucho cuando algunos de ustedes o en otras diplomaturas alguien acerca otro material de economía social, otro enfoque y dice, mira, están esos enfoques que Levin sintetizó, porque no son enfoques de Levin. Él toma enfoques en Latinoamérica, pero también hay este enfoque, o también hay esta cuestión. Lo importante era provocar en ustedes, bueno, en primer lugar, lectura, análisis, después reflexión, y lo que estamos tratando ahora es intercambio, porque si cada uno se quedó con que, bueno, yo leí, profundicé y tuve el placer de profundizar tal cosa y llegar a tales conclusiones o a construir tales conocimientos, pero si nos lo quedamos cada uno, por ahí acá está el condimento de la diplomatura, el encuentro virtual donde cada uno de ustedes puede expresar qué sintió, qué le pareció, qué interpretó. Y luego recuerden, estaba la relación con ODS, que era una de las consignas también, y habíamos puesto que era un ejercicio que nos gustaría también, si alguien puede sintetizar por cada país, las diferencias y semejanzas ya particulares que había entre cooperativas y mutuales. Así, Mariana levantó la mano. Y Mariana. Ujú. Hola, buenas noches. Sí, volviendo a lo que decía Patricio, a veces es difícil explicar qué es la economía social, porque es verdad, la economía es una ciencia social, o sea, es más fácil a veces decir por lo que no es que Que poder por lo que... explicarlo, porque es complejo. Paradigma de la complejidad y se da porque es variado, no es uno solo, depende del país, tiene muchas aristas, pero algo bueno, creo, yo me acuerdo hace 20, 25 años atrás, cuando empecé a escuchar sobre este movimiento, se lo definía mucho, por lo menos en Argentina, no sé, en otros países, como el tercer sector. Ujú. Bueno, se podía entender todo lo que era la cantidad de organizaciones vinculadas con el área. Y a mí siempre me parecía como muy despectivo, porque digo, ¿por qué tercero? A lo último. Mm, claro, de hecho hasta yo Que era compraba una segundo. revista que se llamaba Tercer Sector, que hablaba de todos los aspectos sociales, experiencias, bueno, todo el contenido era bueno, pero se llamaba Tercer Sector. Y siempre me pareció algo bastante, creo que negativo desde el nombre. Ujú. Creo que ya ahora desconozco, si por lo menos en otros países acá ya no se usa ese nombre, por lo menos ya no lo he escuchado más, pero todavía continúa siendo muy difícil definir la economía social por lo que es y no por lo que no es. Mariana, Mm, después ha hecho un interesante planteo sobre lo que es y lo que no es. Si intentamos rápidamente cada uno qué es, que digamos, cosas que nos parezcan esenciales en la economía social y solidaria, o en organizaciones de la economía social y solidaria. Por ejemplo, yo tiro algunas, por ejemplo, en cuanto al capital, en cuanto a los grandes fines que persigue, en cuanto al modo de prestación de los servicios o de acumulación, en cuanto a la distribución,
Yo creo que lo que distingue es que el fin último no es lucrativo, En cuanto a la toma de decisiones, no lucrativo. aunque tenga lucro, que no es el fin último. Me parece que esa es ni el fin más importante, es la mayor Ujú. característica y la forma de toma de decisión. Para mí es eso, porque todo lo demás se puede encontrar en otro tipo de organizaciones. La parte educativa, la parte de medio ambiente, eh, se pueden encontrar en otras organizaciones. Me parece que son los más distintivos. Y en cuanto al capital, Belén. Ah, Belén, sí, Belén levantó. Sí, sí, Belén, adelante. Sí, no, con respecto a esto de lo que traían de la democracia, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando muchísimos años en relación de dependencia y pasar a ser hoy una cooperativa de trabajo nos muestra mucho ese costado, ¿no? Y esto de la identidad, nosotros lo vivimos y lo estamos trabajando constantemente porque, bueno, al no ser una cooperativa genuina, sino una empresa recuperada, es un desafío constante el, el estar buscando cambiar el chip y esto que traía Mariana, el tema de ser vistos como algo, no tiene una buena etiqueta, sino como esa informalidad o esa forma Ujú. excluida, marginada de forma de trabajo, ¿no? Y cuando empezás a transitar el camino del cooperativismo te das cuenta que te da muchísimas herramientas y oportunidades y a su vez vas conociendo distintas eh, organizaciones y formas de colaboración, ¿no? Entre Ujú. instituciones y organizaciones y la verdad es que eso está muy escondido. Yo lo puedo decir acá en Tres Arroyos, nosotros tenemos más de 30 cooperativas y la realidad es que no están visibilizados. Nosotros estamos trabajando Ujú. en la red del municipio para empezar a cambiar esa realidad y mostrar que hay otra posibilidad, ¿no? De poder generar fuentes de trabajo. Así que a mí el material me pareció bueno, como les decía, teóricamente yo estoy más para el lado cooperativo, así que me sirvió mucho lo que es la parte mutual para tener más información y acercarme un poco más al mundo del mutualismo. Así Ujú. que estuvo buena esta actividad. Belén, Sí, ¿podemos tomar de lo que dijiste, a ver si coincidimos, no buscando, no tenemos por qué coincidir, pero sí en encontrar estas cuestiones esenciales? Hablaste de que ustedes tenían relación de dependencia cuando eran empleados de una empresa de lucro, sí, pasaron a ser una empresa recuperada y formaron una cooperativa de trabajo, y ahora ustedes, hay una identidad entre el dueño o dueña y el usuario o usuaria del servicio. Y esto es igual en una cooperativa de ahorro y crédito de Ecuador, en una cooperativa de agroturismo de Chile, en una cooperativa de servicios públicos de Argentina o en cualquier otro tipo de cooperativa que podamos buscar, y también en las mutualidades. La persona que recibe el servicio de la organización, ya sea cooperativa o mutual, normalmente tiene esa doble identidad de ser dueño y usuario, excepto, y acá empezamos a ver particularidades de las cooperativas o particularidades de las mutuales. En el caso de, y ahora le pregunto a argentinas y argentinos, ¿qué diferencia hay entre cooperativas y mutuales con respecto a esta doble identidad de dueño y usuario? ¿Hay alguna excepción? No sé si pasa en Ecuador o Chile. También la pregunta va para compañeras y compañeros de Ecuador y Chile. ¿Hay alguna excepción a esa identidad o a ese doble carácter más que identidad entre dueño, dueña, usuario del servicio, usuaria del servicio? Cristian. Sí, Fabián. Hola, primero un gusto, compañeras, compañeros, un Bienvenido, placer, estaba mil en disculpas. Panamá. Sí, bueno, por eventos. ¿Me das un minuto solamente para hacer formalmente la presentación con todas y todos? Soy Fabián Cando de Quito, Ecuador.
Yo colaboro con una red de cooperativas, justamente de ahorro y crédito acá en el Ecuador, estoy al frente de ellos y trabajamos en la línea justamente de asociatividad, de formación también, de capacitación, de acompañamiento, fortalecimiento, asistencia técnica. Y en esta línea nosotros trabajamos bajo el concepto de finanza popular, ¿sí? Y lo que habíamos nosotros revisado en el asunto de balance social e información está pegada a la realidad, pero eso como primero, no, a las órdenes desde acá de Quito, Ecuador, si algún momento están por acá, por favor, no duden de contactarme, serán bienvenidos, nos gustará también compartir con ustedes alguna experiencia importante porque el cooperativismo y la asociatividad es esto, ¿sí? Ustedes deben haber leído el tema de la economía social fue ya decretado por la ONU como uno de los modelos alternativos, fue reconocido, está instado a los países, a los gobiernos, a las empresas, sector público y privado que se hagan esfuerzos. De hecho, les anticipo, si ustedes no lo conocen, el próximo año está decretado como el año internacional de las cooperativas, el próximo 2025. Entonces, son iniciativas que quiero comentarles lo que decía Joseph Stiglitz, que si alguien lo ha leído, él trabaja bastante en el tema de economía social y solidaria, pero desde una perspectiva más humana, sí, más humana, más colectiva. Y ahí yo quisiera es plantearles un tema que no sé si lo han analizado. De todos los eventos que he participado en el asunto de economía social, hay un punto de quiebre que debemos tener o que debemos motivar, que es el pensamiento del yo que nos han formado desde pequeños, ¿sí? Y el pensamiento de la ganancia de lucro, es decir, tú no sirves si es que no ganas dinero y para conseguir cosas necesitas plata. Entonces, con ese chip nosotros crecemos desde niños y inclusive acá en el Ecuador hay una ilógica, digo yo, que se ha estado también debatiendo en espacio, que es el asunto de la formación para la formación de los jóvenes hacia la búsqueda de microempresas, a formar microempresas. O sea, microempresas bajo la lógica que ustedes saben del capital, pon tu negocio, es que tu negocio es bueno, es que para que ganes dinero, como yo le digo, para la ilusión de la opulencia. Es que yo voy a poner mi negocio, microempresa, para tener plata, mansiones, carros, aviones, o sea, eso se mete en la cabeza del joven ya, y que tienes que hacer ese negocio, porque si no tienes plata no eres nada. Entonces, ahí es donde debemos, creo yo, todos los que trabajamos en el movimiento cooperativo, mutual, los que consideramos la economía social y solidaria como una alternativa diferente de vida, va desde el cambio, desde el yo, ¿sí? Al nosotros, del que yo no necesito el dinero, el dinero es un medio, es un instrumento de cambio, pero hay otros mecanismos. Por ejemplo, aquí en el Ecuador se conoce el trueque, se está haciendo en algunas zonas del trueque, en donde intercambias productos, servicios con bienes. Y esa es una práctica inclusive ancestral, ¿sí? Ya, eso como un concepto general, ¿no? Para con todos presentarnos. Ahora, la pregunta puntual y rápida era, a ver, yo diría que el tema de identidad, el principio identitario, no hay excepción. Pero te diría o les dejo a debate, acá en el Ecuador tenemos un punto que se llaman las cooperativas abiertas y las cooperativas cerradas o institucionales, en donde tú para hacer, ojo, verás que el primer principio del cooperativismo es libre ingreso, libre salida, pero no es verdad. Yo le digo, tiene su excepción, porque en una cooperativa que es abierta, que cualquier persona mayor de 18 años en el Ecuador que es capaz ya de contratar puede acercarse voluntariamente y ser socio. Pero hay cooperativas, por ejemplo, de maestros, cooperativas de militares, cooperativas de policía, en las cuales tú no puedes ser socio. Entonces, el famoso principio de libre albedrío sí tiene su excepción. ¿Sí? De acuerdo a características. Y ahí podría venir lo que tú preguntabas de la identidad, el principio de identidad sería doble en el sentido de que cuando no tienes un vínculo por algún tema, no sé, una característica especial, es abierto. Pero cuando tienes una característica, como digo, maestros, docentes, como es, militares y eso, ya ese principio no es tan, o sea, es un poco más restrictivo. Eso por ahí, mi estimado Jan y compañeros. Bien. Fabián, antes de pasarle a Orlando que levantó la mano, ¿quién está como red Equinoccio? ¿Tienes otro abierto o es Patricia? Que dice Jenny Neto, debe ser Patricia. No sé si. Sí, Porque, Patricia debe ser. Ajá. porque Sí, ambos sí. están en red Equinoccio, entonces puede ser Sí. Patricia. Bien. Sí, Adelante, Fabián, Orlando.
Por Sí, ahí, por ahí para, antes de pasar a Orlando, digamos, esto que vos planteás, bueno, justamente tiene que ver con el objeto social de la cooperativa, ¿m? Que es clave para definir quién o no, digamos, le va a interesar, cumple, digamos, con ese requisito de ser parte, ¿no? De esa claro. Por ejemplo, aquí está asociación. Claudia, que es una cooperativa de trabajo de cuidadores, de personas que cuidan a personas, y no cualquiera tiene las características profesionales y las aptitudes para hacer. Y Belén integra una cooperativa de trabajo también donde tiene que tener la aptitud para trabajar en la cooperativa, pero son, como dice Ximena, en relación al objeto. Lo que yo les preguntaba hoy era si en general las cooperativas solamente prestan servicio a sus asociados y asociadas, que se llama mutualidad rigurosa, es decir, son cooperativas que no admiten prestar servicios a terceros no asociados. Hay leyes como la de Brasil, que es de mutualidad rigurosa, solamente asociados. La ley de Argentina de cooperativas, lo puede decir muy bien Santiago, que estaba por aquí, pueden prestar servicios a asociados y a no asociados. Por ejemplo, en Argentina hay muchas cooperativas de agua potable, de electricidad, donde puede ser que alguien diga, yo vengo a vivir a este pueblo, a esta localidad, voy a estar un año, pero no quiero asociarme, pero quiero el agua, quiero la electricidad. Y la cooperativa, como es un servicio público, está obligada a prestárselo como un tercero no asociado. En el caso de las mutuales en Argentina, porque no me contestaron los argentinos la diferencia que tendría que haber estado trabajando en ese cuadrito, es que las mutuales solamente prestan servicio a sus asociados. Pero ¿qué pasa? No tienen una sola categoría de asociados. Bueno, no quiero desarrollar demasiado. Ahora vamos en orden. Está Orlando, después está Santiago y después está Fabián. Están participativos hoy, ¿eh? Gracias, Juan. Mira, yo quisiera ir a tu pregunta original, pero darle un enfoque distinto, que es retomando un poco la lectura de Levin, ¿no? Es uno de los enfoques de Levin es que las organizaciones de la economía social y solidaria son una alternativa al modelo de desarrollo actual. Esa es una de las Uno de los enfoques. importantes acepciones y enfoques. ¿Okay? Bueno, quisiera quedarme en ese y dar vuelta a la pregunta. Y entonces decir, bueno, ¿qué tipo de características, funciones, actividades deben tener las organizaciones, particularmente aquellas con impacto económico, para que se transformen en alternativa a un modelo de desarrollo que está basado, sabemos, ¿no es cierto?, en cierto tipo de organizaciones empresariales caracterizadas por el lucro, el desarrollo, la innovación, etc. Esas características son la toma de decisiones distintas, son la distribución equitativa de los excedentes, o son otras características tales como la capacidad de generar valor, la capacidad de innovar, la capacidad de competir. Fíjense que no hemos hablado de competencia. ¿Qué pasa cuando dos cooperativas producen lo mismo, por ejemplo? Ese es un tema bien interesante porque en general todos estos enfoques abordan el problema cooperativo como si estuviéramos hablando de una unidad única e indivisible que se enfrenta competitivamente en un espacio enfrentado a organizaciones de tipologías distintas, porque operan en un ambiente, ¿no es cierto?, de desarrollo capitalista, neoliberal o como queramos llamar. La pregunta es, ¿eso es válido cuando hay un conjunto de organizaciones cooperativas, por ejemplo, produciendo básicamente los mismos bienes y servicios? ¿Operan las mismas reglas de mercado? ¿Vamos a hacer exigencias distintas a esas organizaciones? Entonces, creo yo que si pensamos en que este sector, este movimiento puede ser alternativo a un tipo de desarrollo actual, que sabemos que es depredatorio, que tiene una serie de dificultades y limitaciones,
es suficiente tal cual está concebido para ser alternativa o no, y qué características distintas debiera tener para enfrentar un desafío de esa naturaleza, que es un desafío mayúsculo. Muy buena pregunta, Orlando, porque es en qué medio estamos y incluso cómo nos organizamos desde las que tienen las similares actividades. Ahí Ximena, claro, habla del principio de cooperación entre cooperativas, con lo que plantea Orlando. Voy a leer lo que Daniela, que no puede hablar, dejó como reflexión. Dice, desarrollo no es igual a crecimiento, las redes asociativas tienen una dinámica distinta de la competitividad, la producción de bienes no se refiere a los tangibles solamente, sino a bienes intangibles que tiene que ver con calidad de vida. Ahí a lo que plantea Daniela le podemos agregar que alguien lo venía diciendo, creo que era Fabián, cuando hablaba de la lógica de acumulación y de reproducción del capital. Hay una pregunta básica. ¿Qué es el capital para las organizaciones de la economía social? ¿Qué es el capital para una organización, una empresa lucrativa? Ambas son empresas, pero en unas el capital es un medio para brindar mejores servicios, satisfacer necesidades, hacer una reproducción ampliada de la vida, y en otras el capital tiene una remuneración para sus accionistas, es el único fin o el principal fin el de lucro. Muchas no tienen en cuenta la comunidad y el ambiente, le empiezan a tener en cuenta en base a reclamos de clientes o estrategias de marketing o algunas políticas públicas o nacionales o supranacionales, pero en la naturaleza o en la esencia de las entidades de la economía social está el tema del compromiso con la vida. ¿Por qué? Porque primero está el compromiso con la dignidad de las propias personas que integran esa cooperativa. Ahora, si entre cooperativas compiten en un mercado porque tienen un mismo fin o una misma actividad o un mismo producto, también cabe plantearse el principio, por eso estamos hablando de principios, de cooperación entre cooperativas. Porque ustedes vieron que hay empresas de posición dominante que muchas veces se ponen de acuerdo 2 o 3 empresas y terminan de dominar un mercado. Y son de lucro. Y resulta que a nivel de las cooperativas a veces no nos podemos poner de acuerdo para trabajar juntos. ¿Mm? Y por ahí a veces algunas se nos caen del sistema. Y no digo en esto hacer beneficencia, digo hacer verdadera integración. Bueno, vamos a avanzar con la participación porque está muy bueno. Estaba Santiago, bueno, están en ese Hola, orden. buenas Santiago, noches. Fabián, Carolina y María José. Hola, buenas noches. Sí, y yo quería agregar un aspecto más. Siempre hablamos de cooperativas, ¿qué no somos? Y una cosa que nos pasa particularmente a las cooperativas de servicios públicos es que mucha gente cree que la cooperativa es una entidad de caridad, que es el otro aspecto. Algunos creen que somos como una empresa privada y otros se van al otro extremo y piensan que hacemos caridad. Uno de los aspectos que me parece que hablamos mucho de las formas de la cooperativa, de los principios, y yendo un poquito más atrás, creo que un aspecto el que estamos fallando mucho es en la formación de los cooperativistas, porque no toda la gente que trabaja en una cooperativa, no todo el usuario asociado, ni siquiera los dirigentes son cooperativistas. Hay gente yo escucho muchos dirigentes que dicen la cooperativa se debe manejar como una empresa. No, se tiene que manejar como una cooperativa. La cooperativa en sí es una empresa y traen conceptos de la administración de las empresas privadas para gestionar cooperativas. Con respecto a lo que decía Orlando de la competencia y todo eso, hay una cuestión que se ve mucho, sobre todo en las de servicios públicos, la diferencia que existe, cómo se va alejando conforme se hace más grande la cooperativa. Cuando la cooperativa es chica, los principios rigen en la gran mayoría de las cuestiones. Se está más ligado, más atento, más respetuoso de los principios cooperativos. Cuando la cooperativa es de una ciudad más grande o se hace más grande, se aleja un poquito más de lo que es los principios cooperativos y se aproxima más a las reglas de la competencia. Ya sea por una necesidad natural del lugar en el que se desenvuelve o porque ha crecido. Y creo que contra eso atenta, que nos está pasando a nosotros, la exigencia que tenemos después de haber pasado los 5.000 usuarios de hacer asambleas de delegados, donde ya el usuario ya prácticamente ni participa, porque yo entiendo
que es muy restrictiva la asamblea. Se habla de cuestiones económicas y es lo único que se exige. Y después, cuando se abre el temario a otras cuestiones de interés del asociado, el asociado medio como queda sin un lugar donde ir a ejercer su derecho de asociado. Y cuando se nos obliga a hacer las asambleas de delegados, ya perdemos todo contacto, el usuario directo, con lo que es la administración de la cooperativa. Gracias, Santiago. Y recordemos esto de la distancia, del tamaño y la distancia. Claro, sí, Claro, ¿y cómo podemos hacer con el balance social, digamos, qué rol le cabe, cómo podemos utilizar esta herramienta que puede ayudar a achicar esa brecha? Que no es que el balance social va a solucionar, va a detectar estas debilidades que vos bien estás describiendo, y después hay una decisión político-institucional de qué hacer con eso, porque si, y está buenísimo también esta comparación, fíjense que en el mundo de la empresa mercantil han copiado mucho para agilizar los equipos de trabajo de los principios solidarios, de los principios de trabajo en equipo, pero es para rendir más o para generar un mejor clima laboral para ganar más plata. Pero han tomado valores y principios que son nuestros. Y nosotros a veces, desde nuestras empresas sociales, de la economía social, tomamos la lógica del management y un montón de cuestiones técnicas, pero que tenemos que tomar la herramienta que nos sirva, pero adaptarla al tipo y a la esencia de empresa social que somos, porque si no, después nos queremos parecer al otro y después ya no sabemos quiénes somos, ¿no? Entonces ahí entramos en la gran contradicción. Están muy buenos cada aporte porque nos van ayudando a afianzar esto de entidades de decisión democrática. Mientras más grandes somos, veamos también cómo podemos hacer para una palabra clave que dijo Santiago recién también y que está en el documento de la ASI, que es la participación. Ustedes vieron que la participación se puede medir de distintas formas. Ya vamos a ver, porque cada uno de nosotros puede tener una idea de qué es participación, ¿no? Y desde la experiencia que tenemos en nuestra cooperativa, en nuestras organizaciones en las que hemos pasado, hay distintas experiencias de participación. Y no es lo mismo en una entidad pequeña que en una más grande, en una que tiene dispersión geográfica que en otra que está concentrada en una sola localidad, en una que tiene un sistema de producción intensivo, rotativo de puestos de trabajo en una cooperativa de trabajo, que en una de ahorro y crédito. Son diferentes formas de participación, pero es un concepto y una oportunidad fundamental para que las cooperativas y también las mutuales sigan siendo eso. Si no existe participación en el aspecto más amplio y diversificado que puede tener la palabra, incluso relacionado con los principios cooperativos, vamos a encontrar cáscaras vacías de contenido. No va a haber pulpa, va a haber cáscara en la fruta. Y nada más. Y la cáscara puede ser muy linda, vieron que los verduleros las pintan, las limpian bien y las ponen en el cajón para vender en el mercado, pero después uno lo va a comer y no hay nada, o hay muy poco. Entonces, bueno, agilicemos, sigamos, pero... Hay una fila, Juan, de gente que quiere hablar. Y Sí, ahí sí, eso, sí. dado que no le damos comienzo a su clínica, ahí también levantó la mano de paso. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Fabián, como es la segunda vez, esta vez tiene que ser más breve. No, no, sí, rapidito, solamente iba a responder la pregunta de acá sí en el Ecuador las cooperativas trabajan con asociados y también con clientes, sí, así que de hecho tenemos normativa en las cuales hoy por el tema de inclusión social, en el tema del ahorro y crédito, debes abrir para grupos vulnerables, para migrantes, el tema de las cuentas de ahorro, para que ellos puedan ser sujetos de, en este caso, de uso del servicio financiero. En el caso de las organizaciones que les decimos productivas o de economía popular y solidaria, ellos igual lo que producen no solamente hacen autoconsumo, sino lo venden también al mercado, ¿sí? Y les dejo otro dato acá en el Ecuador, porque sí sería para sumarlo. No solamente hay las cooperativas y las mutuales, sino hay una figura que se llama las asociaciones productivas. La diferencia entre una asociación productiva y una asociación, por ejemplo, de árbitros, ¿ya? O de maestros, es que la una es un gremio representativo, mientras que la otra asociación, entre comillas, podría decir, es una forma de organización cooperativa que tiene una representación y que a través de la asociación tú cumples los mismos principios de solidaridad, de cooperación, de participación, de democracia, pero la figura se llama asociación también, entonces para de pronto para el debate posterior. Eso, nada más.
Perfecto, perfecto. Gracias, Fabián. Carolina. Está silenciada, Carolina. Hola, ¿qué tal? Ahí sí, ahí sí. Sí, yo por ahí lo llevo a un ejemplo más concreto a mi ciudad. Acá estamos rodeados de cooperativas, la cooperativa LAR, la agrocooperativa, y lo que sí, que desde yo ya cuando nací ya existía esto, lo que son las escuelas normales o las agrotécnicas, por lo general, los últimos años, el sexto año del secundario, cuando van terminando el secundario, eligen, que ya es una cadena, eligen los 5 mejores promedios de lo que es, de los 5 mejores promedios que terminan el sexto año, y esos alumnos pueden elegir y hacen pasantía en las distintas cooperativas. Y ya se va haciendo una cadena. Ese alumno que ingresó terminando un sexto año en escuela secundaria pasa a lo que es a una cooperativa, a lo que es, por ejemplo, acá la agrícola regional, también el LAR, un supermercado, ingresan, van subiendo de categoría, van ingresando como estudiantes, haciendo sus pasantías, y la misma cooperativa los ayuda a que ellos sigan avanzando, que sigan estudiando, y los van formando para que también a su vez se queden en su empresa o en su cooperativa a trabajar. También están la Sibila, que es un pueblo chico, pero sí hay alrededor muchas cooperativas y muchas empresas que ayudan. Y yo creo que va en eso también, ¿no? Tiene que haber una conexión, no es yo lo ayudo por ayudar, sino que también la parte social, o así como el municipio, o la parte social nos devuelva como una forma de devolvernos así a los paros, a los mismos los alumnos, devuelvan a esa empresa que lo ayudó en su momento, a esa cooperativa que lo ayudó, le devuelvan de una forma, por ejemplo, estudiando, ir avanzando o pasando de categoría, como es un ida y vuelta. No sé si se entendió por ahí. Es decir, ayudan a promover el desarrollo de la Sí, comunidad, claro. de las personas, en este Y caso otra es de los una forma estudiantes. también de que no se vayan del pueblo, los chicos por ahí no se vayan. Por ejemplo, mi hija más grande está terminando, está terminando el secundario en economía. Ella es uno de los mejores promedios en economía, y ella dice, no me quiero ir a no me voy a ir a estudiar afuera. Entró a una cooperativa LAR, la agrícola regional, y está haciendo su pasantía ahí. Ya es becada por la misma cooperativa, para que siga estudiando y avanzando, eh, haciendo la carrera por ahí en economía, pero sigue trabajando en la cooperativa, haciendo pasantía, y ahí se va haciendo una cadena. Es como que todo vuelve, se hace una cadena y vuelve a la ciudad. Gracias a Dios hasta ahora ha funcionado bastante, y la mayoría de las escuelas trabajan así. Perfecto, gracias, gracias Carolina. María José, habías levantado la mano y después está Enzo. Hola, hola, buenas tardes. Sí, un poquito para hacer la reflexión con lo de el autor Levin en relación a los indicadores que planteaba para Bolivia. A mí me llamó mucho la atención el concepto del desempleo y la situación de indigencia. Entonces también hacía el análisis que estos países han tenido un desarrollo ancestral comunitario. Entonces tal vez nosotros muchas veces hay una gran similitud entre el trabajo comunitario y esta evolución al cooperativismo en el concepto de cómo nosotros desarrollamos estos puestos de trabajo. Entonces, ahí me hizo un análisis. El otro análisis que también consideraba era que si este indicador de indigencia tenía alguna relación incluso con procesos culturales en los cuales estos humanos también generan unas transhumancias entre cordillera y costa. Entonces, tal vez el concepto de no tener una vivienda permanente, de estar en tu ganado, pero aún así de generar una economía nómade, creo que también puede ser un indicador. Sin embargo, eso a mí me genera una concepción de no depredación de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, de ahí una relación directa de cómo yo puedo desarrollar una economía familiar alta, porque son muchas las familias que viven en ese sistema. Por ejemplo, nosotros acá en el Valle del Elqui tenemos la cultura de transhumancia,
y son más de 70, 80 familias de solo una comunidad, de una comuna, perdón, que se dedican a esto y aporta una cantidad de trabajo impactante, pero que no es considerado porque no se puede monetizar tal vez, no se Claro. puede llevar a un organigrama propiamente tal. Ujú. Y por otra parte, lo veo también en el ámbito del beneficio. O sea, ¿para qué creo una cooperativa? Y también el beneficio que uno va a poder disfrutar de eso. Por ejemplo, en el caso de nuestro territorio, vuelvo a citar la cooperativa Capel, que es la más grande. La gran cantidad de acá de los sectores que estaban antes para cultivos de papa, de cebolla, de ají, se transforma a esta uva pisquera mayoritariamente por seguridad, porque la cooperativa fue capaz de entregar una seguridad de administración de los recursos para las personas. Entonces, antes esos mismos agricultores tomaban estas grandes cantidades de sus cosechas, las llevaban al sur, muchas veces eran asaltados, tal vez los pagos no eran buenos, la mercadería no te llegaba bien, entonces eso generaba todo un empobrecimiento del territorio. Entonces creo que aquí una cooperativa en ese sentido vino a generar igual una estabilidad económica. Y con el objeto también, o sea, mucho del concepto de la empresa es para crecer ilimitadamente, pero también está la decisión local. Nosotros somos una cooperativa de trabajo que estamos en un santuario de la naturaleza. Ese territorio tiene una capacidad de carga, por ende nosotros no podemos crecer ilimitadamente, tenemos que crecer en función de ese sostén ecológico sin generar un impacto negativo. Eso era como un poquito lo que quería hablar. Exponer. Muchas gracias, María José. La verdad que se pone muy bueno cuando cada uno y cada una va aportando la experiencia y la visión. Este tema de la identidad, de la economía social en general y de la identidad relacionado al balance social va a estar atravesando toda la trayectoria de los 9 semanas. Es decir, que vamos a volver consciente o inconscientemente, ¿no? Y este tema de la dignidad, de la que hablabas recién, María José, que, bueno, Daniela hablaba de calidad de vida, dignidad humana, eh, mantener ese equilibrio con la naturaleza, tratar de, por un lado, hacer sostenible esa vida, satisfaciendo necesidades, pero no son necesidades eh, que nunca se terminan de, como lo que es el consumismo, digamos, que no tienen techo. Son consumo responsable, son equilibrio, respeto y a la vez tratar de hacer conciencia en el resto de la comunidad de que si todos abusamos, en este caso de los recursos son escasos, son limitados, son muy limitados. Y una cosa es poder decidir nosotros democráticamente qué hacemos con los recursos y otra cosa que lo decida el 1% que decía Patricio o lo decida una casta política, digamos, determinada en algún sector del mundo. Bueno, ahora no quiero cortar con el debate, si alguien tiene algo más lo puede levantar la mano, pero ya que Enzo va a hacer su aporte, también te invitamos, Enzo, a comenzar con el tema, porque este tema, viste que la complejidad que hubo acá. Bueno, buenas noches a todos, un gusto de participar. Realmente sentí como que me incentivaron a la participación, por eso levanté la mano. Qué lindo porque bienvenidos al mundo de la complejidad dentro de las cooperativas. Recién hablaron de un tema que me parece importantísimo. Estamos hablando de identidad, estamos hablando de ejes centrales de lo que nosotros concebimos nuestra identidad. Uno era la participación, ¿no? Y saltó el tema del tamaño. El tamaño de nuestras organizaciones. Cuando crecen, comienzan a perder el eje de la participación. Y entonces, simplemente, estoy de acuerdo. Suele pasar en casi todas las organizaciones cuando nuestra ley nos dice después de 5.000 comencemos a pensar en otro tipo de estructura de participación. Simplemente lo que yo reflexiono es el tamaño en estos casos ha licuado la identidad. Ha licuado la identidad de las organizaciones. Hasta ahí una observación. El desafío es pensarlo. Hay otras formas de participación, no solamente
las tradicionales de cuando éramos 4, 5, 10, 20. Lo que pasa es que no lo pensamos. Y entonces no aceptamos el desafío de cuando crecemos, tenemos una nueva complejidad y esto no se ha abordado todavía en las organizaciones. Y hay muchísimas y con capacidad de abordaje, pero es más sencillo aplicar una regla de 3 simple, decir cada tantos, y que salga lo que salga, y no nos importa la participación, porque la participación tal vez no importaba antes, estaba licuada. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el balance social acá? Sí, plantearse la pregunta y buscar las respuestas. Y este trabajo es específico del balance social. Entonces, no vamos a encontrar soluciones rápidas a todos, pero sí vamos a tener que construir soluciones para comenzar a construir lo que se fue deconstruyendo. Simplemente, a mí me preocupa mucho cuando nuestras organizaciones, después hablamos de nuestra solidez, lo que somos, las fortalezas, etcétera, pero fácilmente dejamos que una norma, una regla, vaya liquidando nuestra esencia, nuestra identidad, y nosotros como organizaciones tan poderosas, organizaciones, digamos, entre comillas, poderosas, no hemos hecho nada para abordar esta nueva complejidad y esta nueva respuesta que tenemos que dar. Es decir, tenemos una identidad al principio, tenemos otra identidad cuando crecemos, vamos teniendo identidades que hay que reforzar, que hay que poner digamos, claro sobre la mesa, y cuando vamos creciendo tenemos nuevas demandas. Cuando éramos pequeños teníamos una, cuando éramos adolescentes otras, después de grande otras, y nuestras organizaciones son iguales. Iguales. Pero cuidado, que esto requiere pensar dentro de la organización. Pensar. Y bueno, Bueno, es un recurso que a nivel dirigencial nos sobra. Enzo, y con esto que decís, que digamos, ahí lo puse en el chat, que digamos, en este caso, bueno, cuando se producen estos crecimientos, estas transformaciones en las cooperativas, bueno, hay un nuevo problema de investigación al cual tenemos que abordar y que luego vamos a ver que el balance social justamente nosotros planteamos como una forma de generar conocimiento, ¿m? Y de abordarlo a través de la investigación científica. ¿M? Entonces, bueno, ya en otras clínicas lo vamos a ver, en otros encuentros a ese tema. ¿M? Pero bueno, como para ya ir eh, teniéndolo en la cabeza. ¿M? Sí, Que- para complementar esto ¿m? que nos va introduciendo Enzo y lo que decía Ximena, el objeto del balance social es investigarnos a nosotros mismos como organización a la luz de esa identidad de principios y ver en qué medida nos estamos alejando o acercando a los mismos y a la vez siendo cada vez más eficientes en la prestación de servicios. Es decir, lograr el equilibrio entre democracia y eficiencia, por ejemplo, es un gran desafío que muchas cooperativas, bueno, no llegan, porque se van para el lado de la eficiencia, pero se olvidan de la democracia y la participación. O se quedan solo en la cuestión vincular y lo social, pero no efectivizan, no generan instrumentos para mejorar su eficacia en la prestación de los servicios. Entonces después se le van los asociados, sobre todo aquellas cooperativas que dependen del vínculo para la prestación de servicios, no aquellas que tienen, por ejemplo, en el caso de, decía Santiago, de servicios públicos. Pero bueno, todos tenemos el gran desafío de ser lo que decimos que somos y traducirlo en acciones, no en acciones de capital, sino en acciones concretas. Es decir, cada cosa que nuestra cooperativa o nuestra mutual hace hacia adentro o hacia afuera, revela con B corta, cómo está de cerca o de lejos de aquellos principios. Todo lo que aparezca, todo lo que se manifieste, todo lo que haga, nos está dando un panorama de cómo estamos en relación a nuestra razón de ser, a nuestra misión, nuestra visión y nuestros principios. Y eso lo podemos ir midiendo en el balance social, ¿no? Hay que aguzar la mirada,
los oídos, y no es una tarea estrictamente individual. Hay que desarrollar capacidades y hay que desarrollar equipos. Y creo que Enzo lo que nos viene a proponer hoy es pensar juntos esto del pensamiento complejo, de la interdisciplinaridad, de cómo hacemos el abordaje en nuestras propias organizaciones, que a veces estamos dentro y es una posición, y a veces venimos de afuera y venimos a aportar desde otra posición. Así que Enzo, adelante. A ver si puedo compartir pantalla. Ahí Delmira escribió: lo que pasa que las cooperativas se deben actualizar, si no quedan afuera y es peor ver caer una copia. Bueno, bueno. Sí, Adelante, sí, adelante. adelante, Delmira. Adelante mientras se proyecta. Dale. No, iba a hacer la aclaración. Yo por ahí capaz son en algunas cuestiones yo entiendo que decimos las cooperativas que tienen una función social, pero si las cooperativas no siguen existiendo o no siguen produciendo, prestando un servicio o el servicio, o sea, deja de tener la función entonces. Entonces, para mí hay que tener un poco, y es como dijo Enzo, a ver, somos cooperativas, busquemos esas herramientas o utilicemos esas herramientas, como en este caso el balance social, para demostrar los aspectos sociales o lo que hace. Pero la cooperativa también tiene que funcionar, tiene que actualizar su modelo de gestión, tiene que actualizar la forma de gestionar los recursos humanos, o sea, porque están inmersos en una localidad, en una provincia, en un país. O sea, y no se pueden quedar en el tiempo y manejar la cooperativa como la manejaban hace 3 años atrás, porque ya cambió el sistema, cambió la modalidad de, no sé, de comercialización, o sea, entonces para mí, no sé si se pierde la identidad, o sea, se tienen que actualizar, se tienen que acomodar. No sé si, por eso puse o sea, el comentario. Para mí, es más, las cooperativas que tienen un sistema de gestión viejo y las pasan por arriba el tema de las cuestiones impositivas, el tema de la comercialización, el tema de la gestión de las personas. O sea, entonces van teniendo distintos problemas que después terminan cayendo, o sea, se terminan cerrando porque, bueno, no mejoraron el servicio, se la perdieron, vinieron otra empresa privada y captó lo que ella hacía y se cae. Es como decías vos, Juan, hace un rato, que si no mejoras el servicio, ahí se van a ir a otro, salvo que no haya nadie en el pueblo que tenga el mismo servicio. ¿Qué puede pasar? Bueno, con las eléctricas pasa, o sea, bueno, en los pueblos en La Pampa la cooperativa eléctrica está en el pueblo, pero la comercialización, o sea, las agropecuarias, y hay muchos muchas empresas privadas. La cooperativa no mejoró la comercialización del grano, no mejoró el sistema de transporte, y bueno, se van a ir con el privado también. Los que no están muy arraigados al cooperativismo, o sea, porque bueno, o sea, si el sistema de comercialización no es el actualizado, y bueno, te quedas afuera. Por ahí soy media drástica en eso, o sea, para mí tienen que ser eficientes, eficaces, y no solo pensar en, sí, la parte que somos social, o sea, si no tenés, o sea, si no tenés tus servicios o no se venden tus productos, y no vas a tener cómo sostener la cooperativa. Delmira, Ah, un aporte solamente creo que hay alguien que escuché y no alguna vez, digo más nada. de la unicidad de las cooperativas. Es decir, que lo social y lo económico ni siquiera son dos partes, es todo uno, son socioeconómicos. Entonces, por ahí el tema de hacer bien las cosas para las cuales fueron creadas es dar el mejor servicio, pero a la vez, dar el mejor servicio no es tratar al asociado o a la asociada como cliente, sino resignificarlo como condición de copropietario o copropietaria. Y eso tiene un sentido de participación. Entonces, Tal el cual. valor agregado frente al mercado, en la competencia, por ejemplo, frente al mercado entre una cooperativa y otro tipo de empresa lucrativa, va a ser dar un buen servicio, pero además hacer la conciencia de que sos parte y que no sos ajena, Tal cual. y que tenés un espacio de participación. Entonces eso va a ser, a veces después,
peso más, peso menos en el costo de un servicio, puede eso inclinar la balanza a entender también por qué la cooperativa, hablo en el caso de Argentina, muchas veces las cooperativas están trabajando como corresponde en lo tributario, en todo lo que es la parte formal, y hay empresas que compiten en el mercado con artimañas y con otras artes, ¿no? Entonces, a veces por ahí nos tachan de ineficientes porque los otros son más baratos porque no están pagando los impuestos que corresponden. Pero bueno, es harina, no de otro costal, pero es para también hacer conciencia a nivel de cada cooperativa. Bueno, saben que no me es sencillo meterme en un tema nuevo porque está apasionante el tema este que estamos trabajando, pero lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Dos ejes para trabajar esta noche que según me habían propuesto, complejidad, y el segundo, que está muy centrado en la tarea que a futuro nos tocará a nosotros, es abordaje profesional a la complejidad. Es decir, uno sobre lo que encontramos y otro sobre lo que tenemos que hacer para trabajar en este tipo de organizaciones. Bueno, hoy nos proponemos compartir algunas miradas, abrir algunos espacios al conocimiento, repensar algunas prácticas y comunicarnos. Todo lo que haga falta, digamos, a disposición. Enzo, ¿podés pasar la siguiente? Decir así, vamos. Va, yo estoy viendo la primera nada más. Yo estoy en la tercera, ¿ustedes no? ¿Qué están viendo, no? Epa. Yo sigo viendo la de complejidad y abordaje profesional de la mano. Sí, por ahí podés modo presentación. Claro, te iba a decir, le falta el modo presentación y después ahí se podrá ver. Oye, no veo nada. Sí, viste, si no abajo de todo, al lado que dice 71%, ahí apretá ese iconito de la izquierda y ahí también te empieza a presentar. El reloj de arena. ¿Ahora lo ven? Hasta ahora yo sigo viendo la primera. Yo también. Con la tecla F5. También con la tecla F5. Apagemos. Ya, una molestia. A mí se me presenta una página negra, o sea, no hay nada. Dice que Enzo está compartiendo, pero no tengo nada. No sé si vuelve A mí a compartir de también. pronto. Yo tampoco veo nada. Entonces no ves. Gracias, Marisol. Pensé que era Qué solo yo. bueno, yo pensé que era solo O mi yo. computador se dañó. Pero fíjense la complejidad. Algunos vemos la primera, Enzo va por la tercera y otros con pantalla negra. Yo no veo nada. Ahora, Yo veo Eso la se mano llama completa. Bueno, ahora, es una metáfora del abordaje en la complejidad. Exactamente. No, de hecho es una diversidad, como el Claro. cooperativismo. Respeto a diversidad. ¿qué están viendo? ¿Lo mismo? Porque yo puedo avanzar. No, no hay nada acá. No, yo sigo viendo la primera. ¿Querés pasársela a Ximena o a mí a ver si intentamos compartirla nosotros? Sí, cómo no. Ya se los paso. Perdón, disculpen, ¿eh? Yo salgo. Bien, a ver si. Mientras vamos gestionando esta parte, voy recordando, porque hubo muchísimos aportes muy interesantes y uno se va quedando a veces con lo que, con una parte, con algo, y la verdad que la riqueza fue muy grande. Esto de reconocer la identidad de usuario y propietario y copropietario o copropietaria implica el gran desafío, como decía Enzo, de acuerdo a los tamaños de los grupos que conforman
forman una cooperativa. No es lo mismo una cooperativa, no sé Belén, pero que eran los asociados, o el caso de Claudia, eran 80, 90 asociados, Belén en Serial Coop, ¿cuántos son actualmente? 88. 88. Y para la realidad de Argentina de las cooperativas de trabajo, son cooperativas grandes en cantidad de asociados. Es decir, hay muchas cooperativas de 6 personas, 8 personas, 10 personas. Nosotros nos encontramos con, creo que la más grande del mundo debe ser una de México de 13.000 asociados de electricistas que eran empleados de una empresa pública de electricidad y fueron todos despedidos hace unos años y formaron el sindicato promovió la creación de una cooperativa y están desarrollándose como cooperativa. Y fíjense, 13.000 trabajando en una misma empresa de la cual son dueños para ponerse de acuerdo en la prestación de servicio, en la producción y demás, debe ser una tarea ardua, ¿no? Se van delegando las funciones de gestión, de administración, pero mientras más lejos esté en esto que decía Santiago, mientras más lejos esté la entidad o los asociados, o haya distancia, o no haya conciencia, o no haya buena comunicación, o no haya espacio de participación, vamos a estar sin tener las asociadas y los asociados a favor de la cooperativa en el sentido de que van a estar enajenados, van a estar este, no sintiendo la propia. Y esto hablando de cooperativa de trabajo donde el sentido de pertenencia es muy fuerte. Así cualquier otro tipo de cooperativa necesita, aún como un recurso de eficiencia económica y de desarrollo de la propia cooperativa, necesita que sus asociados sean cooperativistas, sean conscientes, elijan la cooperativa y la vuelvan a elegir, y esto es como el amor, elegir todos los días la cooperativa. ¿Mm? Bien, ahí Fabián levantó la mano. No sé si estamos en condiciones de seguir adelante en las diapositivas. ¿Quién está compartiendo? ¿Enzo? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, Fabián, mientras va apareciendo y entra Enzo, adelante. No, no era para eso, solamente para interactuar algo, pero avancemos nomás. Tranquilo. Ah, bien, bien. Bueno, Enzo, ¿estás? Porque no te veo ahora. Ahí está ingresando, sí, sí. Hoy nos proponemos. Claro, él nos había dicho cuáles eran los objetivos de hoy, y yo lo veía en la diapositiva del costado, pero no estaba en el. Enzo, ¿estás? Ahí veo que está, pero no sé si está escuchando. Quizá esté con algún problema de conectividad, porque volvió a salir, Ximena, me parece, ¿no? ¿Se le cortó? Sí, volvió a salir. Alguien, mientras va reingresando Enzo, voy preguntando porque por ahí los tiempos no dieron, hay muchos que. Bueno, recién recibimos el mensaje de Alesia Cabrera que sigue enferma, así que no pudo estar el jueves pasado y no pudo estar hoy. Les manda saludos, todavía no la han conocido. Eh, pero ¿alguien ha podido darle alguna mirada o ya tiene alguna experiencia previa en relación al pensamiento complejo, alguna aproximación teórica, algo que le haya servido en algún momento de la vida o que lo leyó ayer o anteayer o hoy? Lo puede, digamos. Solamente levante la mano o diga con el chat porque ahora justo pudo entrar Enzo, así que va a empezar a ver si les parece. Ah, bien, sí, sí, pueden hacer los Sí, aportes. Ahí está Enzo, ya está funcionando. ahí Bien, estamos. bueno, perfecto. Entonces, hoy nos proponemos trabajar con ustedes un poco esto de qué es complejidad y sobre todo abordaje profesional, abrir algunos espacios de conocimiento, repensar prácticas. Lo que hacemos, esto nos sirve para ver las prácticas dentro de nuestras organizaciones y repensarlas y después comunicarnos. Creo que ha sido una excelente herramienta hoy la comunicación. Así que bueno, adelante. Lo complejo. Hace bastantes años vimos en unas historietas de Mafalda cuando se plantaba frente al mundo y comenzaba a ver la complejidad y las cosas que sucedían y quedaba extasiada, ¿no? Adelante, Jimena. Y ahí,
claramente podemos hacer reflexión con esto que nos dice Morin, el padre de la complejidad, del pensamiento complejo, que cuando hablamos de complejidad pensamos normalmente en problematizar las cosas, una palabra problema, y la complejidad no se enfrenta rápidamente a la solución. La complejidad no es una palabra que soluciona, es una palabra que tiende a complejizar las cosas para encontrar respuestas. Y frente a la complejidad tenemos lo que es nuestra actuación, nosotros como profesionales. Y ahí es el mano a mano de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, para hacer frente a esto que ojalá fuera todo mecánico, pero del mecánico pasó a lo electrónico y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy la complejidad está multiplicada por el infinito. Adelante, de lo profesional normalmente vamos avanzando a cuidado, que es muy importante que nosotros comencemos a tener las herramientas suficientes y las aptitudes suficientes para trabajar en el corazón de nuestras organizaciones, sobre todo con esta herramienta de balance social, porque el balance social nos permite entrar al análisis profundo de las organizaciones. Tal es así que claramente, y ustedes decían, ya hablan de la identidad y cómo la organización muestra su identidad y cómo de alguna forma tenemos que comenzar a poner, para hacer un balance, los números que miden cuán profunda y verdadera es la identidad de una organización. Ahora, la extrapolación desde aquello que es simplemente la palabra identidad, a llevar a ponerle números y a plantearnos que a partir de allí podemos reconocer la autenticidad o no de nuestra organización, este es todo un trabajo profesional. Esta era una pregunta que ya está, en parte ustedes estuvieron contestándolo hoy, pero fíjense que simplemente en el tema este de la participación de los asociados a nuestras organizaciones, nos enfrentamos que cuando a veces se la hacemos a algunos dirigentes, suele haber una respuesta lineal a, normalmente la gente no quiere participar. Y la respuesta lineal y rápida es, la gente no quiere. Pero resulta que yo tengo la obligación por esencia de organización a generar participación. ¿Cómo me planteo yo que genero participación? No es un problema de la gente. Normalmente, por ejemplo, nosotros a veces jugamos en lo que es el trabajo con los consejos de administración. Cuando trabajamos el relevamiento generacional, los jóvenes, incorporar jóvenes a los consejos. ¿Cuántos se plantean dejar una silla vacía para que un joven se aproxime y quiera, sin peleas internas, acceder a un lugar en el consejo de administración? Porque hoy la idiosincrasia de los jóvenes es no pelear por eso. Es más, si hay peleas por el poder y no se sienten cómodos, rápidamente se van, abandonan la organización. Entonces nosotros, si no creamos posibilidades de participación, pero pensando que la participación no es prender y apagar la luz, estar en una asamblea, levantar una mano, sino darle participación en toda la organización, en todo aquello que ellos pueden estar opinando, pensando, lo consultamos, le damos espacio, lo llamamos, nos tomamos un café con ellos, no perdemos el tiempo, nos tomamos un café con ellos para escucharlos, hablamos el mismo idioma. Si no comenzamos a pensar en formas más complejas, le trasladamos rápidamente, es el asociado el que no quiere participar. Adelante. La dificultad del pensamiento complejo es que tiene que afrontar todo lo entramado. Todo esto que estamos hablando tiene un entramado. Suceden infinidad de cosas entre sí que le dan la razón
hacer complejo el problema y por tanto que no se aborda con facilidad. Y entonces cuando queremos abordar un problema complejo con una respuesta fácil, recurrimos normalmente a viejas respuestas armadas, etcétera, etcétera, pero no estructurada para dar salida a un nuevo problema que se presenta en forma compleja. Sí, adelante. El pensamiento simple resuelve los problemas simples, sin tener el problema de pensar. Es decir, para el que siempre piensa que todo es un martillo, todo lo que ve es un clavo. Si la única herramienta que sé manejar es un martillo, todo lo que aparece delante mío es un clavo. El pensamiento complejo no resuelve en sí mismo los problemas, constituye una ayuda para una estrategia de comprensión y resolución. Sí. La complejidad nos abarca, ya nos pasó por encima. Nos plantea este desafío de pensar en multiplicidad de respuestas. Es imposible que la primera, a veces puede ser, la primera sea la definitiva. Pero ¿por qué no lo pensamos de distintas maneras? ¿Por qué no lo pensamos entre varios y comenzamos a construir un pensamiento colectivo para encontrar multiplicidad de salidas con multiplicidad de pensamientos, multiplicidad de miradas a los problemas que tienen nuestras organizaciones? Y esto es esencial en un balance social. Generar multiplicidad de miradas. Para generar multiplicidad de miradas vamos a tener que pensar que esto no es un trabajo de un lobo solitario dentro de una organización, sino es el resultado de un trabajo en equipo que genera multiplicidad de miradas y tiene esta apertura de pedir a los demás que piensen, contribuir a formar un pensamiento colectivo y a encontrar salidas múltiples, y lo que hasta para hoy pudo haber sido una solución, posiblemente para mañana sea un problema y hay que pensar en otra solución. Por tanto, cuando comencemos a ver reiteradas veces que los resultados de nuestros balances sociales nos llevan siempre al mismo resultado y no podemos salir de esa trampa de encontrarnos frente al mismo resultado, por ejemplo, la no participación, comencemos a pensar que tenemos el desafío de fabricar, de construir nuevas respuestas diferentes, porque no es un problema simple. ¿Podés saltar algunas? A ver. Saltá, 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 saltá. Esto se lo voy a dejar todo como material a ustedes. Saltá, en virtud de respetar un poco los tiempos. Saltá, saltá, saltá. Bueno, ¿qué es lo que quiero plantearles con estas diapositivas que ustedes las van a recibir? Ahí, déjame ahí. Antes de la pandemia se comenzó a pensar de 1980 en adelante en la complejidad y se lo definía con un término VUCA donde decía que la complejidad tenía característica de volátil, de incierto, de complejo y de ambiguo. Luego de la pandemia vino a trastocar una visión sobre la complejidad y pasó a otro paradigma de análisis donde aparte de volátil, incierto, complejo y ambiguo, veíamos que todo comenzaba a tener una fragilidad, todo se quebraba, lo que parecía antes de la pandemia que era que tenía una consistencia en estructuras sociales dentro de los países, dentro del mundo, etcétera, pasó a ser frágil, nos embargó la ansiedad, no había respuestas lineales y pasaba todo a ser incomprensible. El por qué, el por qué, el por qué. Entonces, paradigmas nuevos que van cambiando en forma frecuente para analizar la realidad, pero esta realidad, lo más importante es que se mete dentro de nuestras organizaciones, se mete, porque cada uno de nosotros estamos influenciados y porque las organizaciones están influenciadas.
Y frente a esto necesitamos sí o sí comenzar a pensar que nosotros individualmente, para trabajar dentro de una organización, necesitamos herramientas, capacidades diferentes, herramientas diferentes para poder operar dentro de una organización. Adelante. Y nosotros nos preguntamos cómo trabajar en este complejo que recién veíamos de Bani. Adelante. ¿Cómo comenzar a operar? ¿Cómo poder hacer frente a lo que pasa en nuestras organizaciones? Y decimos que lo primero que tenemos que hacer es comenzar a reflexionar sobre las competencias individuales que tenemos para sentarnos frente a la organización, poder sumar, construir nuevas respuestas y salidas. Y entonces, atención, cuando nosotros vamos a trabajar en balance social, vamos a necesitar de herramientas que significan tener capacidades personales para poder trabajar en el corazón de las organizaciones. Y lo decimos con toda claridad. Trabajar en el corazón de las organizaciones es el cirujano que se aproxima con su bisturí al corazón de la organización. Vamos a trabajar sobre los principios y la identidad de nuestra organización. Sí, Ximena. Entonces, algunas herramientas. Dijimos que vamos a tener un entorno frágil. Y entonces aquí nos tenemos que preocupar de crear sistemas resilientes con capacidades de adaptación. Y cuando generamos respuestas, tenemos que generar respuestas que posiblemente hoy es una respuesta, luego necesite adaptación, necesita sacar de cada situación lo mejor, fortalecerla, adaptarla, permanentemente generando nuevas respuestas, porque son nuevas las situaciones que se van generando en forma permanente. Sí. Tenemos que reforzar los métodos para recuperar de forma rápida frente a situaciones complejas y negativas. Siempre los hay, siempre los hay. La gimnasia es, nos sucede, no nos tumba, nos sucede, trabajamos, recuperamos. Por más que la complejidad nos avance y en determinados momentos inmovilice, nuestro trabajo profesional es recuperarnos. Tener siempre estrategias a corto plazo y medio plazo. Hay que revisar lo que hacemos, es decir, esta estrategia para los 5 próximos años, ya no. Esta estrategia es a un año, a 2 años, pero permanentemente revisando nuestras estrategias porque van cambiando las situaciones del entorno y se nos meten dentro de la organización. Adelante. Adelante. Bien, y después, perdón, y como último, tener agilidad, es decir, cuando nos proponemos planes de trabajo, forzarlos, usar apretadamente el tiempo y la fuerza de trabajo que ponemos en cada uno de ellos. Es decir, esto que no sea laxo, que no sea sin términos, que no sea sin... No, por favor, rápido, andariveles y sprint, fuerza, dentro son 2 andariveles. Es decir, ponernos límites. Adelante. Trabajar con sensación de ansiedad nos va a pasar permanentemente. Y entonces, frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Frente a la ansiedad, primero comprender que la gente puede tener ansiedad. Que hay ansiedad por la falta de resultados, que hay ansiedad porque no saben cómo salir de los problemas. Y entonces, frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para conectar. Generar herramientas para la desconexión, porque frente a si no tenemos empatía con aquella gente que tiene ansiedad, no sabemos cómo conectarla. Tenemos que primero comenzar a recuperar lo que es persona y luego integrar a esas personas y conectarlas. Adelante. Generar entornos de confianza. Ustedes que van a trabajar en balance social, si no generan entornos de confianza, la información se les va a ir cerrando. Necesitan tener fundamentalmente un rapport permanente con la organización para que el entorno de confianza les abra aún lo que duele. Porque el balance social va a mostrar los defectos.
El balance social me va a mostrar aquella brecha que tengo que recuperar entre lo que soy y lo que digo ser, o lo que me he propuesto ser. Y entonces, ahí si no generamos entorno de confianza, la primera vez me van a decir algo y la segunda vez ya van a dudar si me lo dicen. Bueno, y estar plenamente atentos y con escucha. La gente necesita ser escuchada porque todo esto que vive dentro de la organización, de alguna forma reacciona frente a esto. Pero si ustedes generan una contención, hay un límite y una posibilidad de generar confianza. Daniela pregunta, ¿se construyen indicadores a partir de balance social? Perdón. El chat dice, pregunto porque podría oficiar de monitoreo. Por supuesto que vamos a trabajar permanentemente generando indicadores. Sí, sí, permanentemente. Porque luego vamos a hacer análisis sobre qué pasa con esos indicadores y qué resultados nos dan. Sí, sí, adelante. Seguimos. Bueno, concentrarse mucho. Concentrarse mucho. ¿Por qué? Vamos a tener diversidad de análisis de toda la organización. El balance social es transversal. Es transversal. En una organización, si no, nos vamos a desperdigar, porque vamos a ver vamos a ver el afuera, vamos a ver el adentro, vamos a ver el cómo se hacen las cosas, vamos a ver los números que dan de las cosas que se hacen, vamos a interpelar a toda la organización en forma transversal. Entonces, no nos podemos dispersar, tenemos que tener claridad y objetivos muy claros y concentrarnos sobre lo que nos proponemos hacer. Adelante. Bueno, y focalizarse en lo importante, sí, por supuesto. Vamos. No trabajar en un entorno no lineal. Entonces, perdón, trabajar en un entorno no lineal. Basta de pensamiento causa-efecto. Crear escenario de análisis, no único, crear varios. Suponer, hacer hipótesis, avanzar. Adelante. Flexibilidad y resiliencia, una capacidad de adaptación que tenemos que tener. Desarrollar una visión global. Cuando lleguemos al final de lo que es el balance social, necesitamos tener en nuestra cabeza la posibilidad de hacer la concepción de lo que es el producto final que vamos a ofrecer a una organización, tenerlo como proyecto final, pero luego venirse a pensar a la primera jugada que hay que hacer para iniciar el juego. Y decimos, primero tenemos todo el proyecto y luego venimos a la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta jugada. Pero nuestra visión global lleva a sortear dificultades y a replantear jugadas sin perder de vista el arco final a donde vamos a llegar. Adelante. Bueno, y generar sistematización. Ustedes van a ver que el balance social necesita una sistematización, necesita permanentemente pasar a tener documentación sistematizada para el logro de los objetivos que se proponen. Adelante. Bueno, dale. Adelante, trabajar en entornos incomprensibles. Para esto siempre es mejor un equipo que solo. Hay que generar entornos de confianza dentro del equipo. Adelante. Información transparente. Atención, información transparente. El balance social abre, no oculta, abre. Quiere decir que aún aquello que es doloroso se tiene que mostrar. Un desarrollo de nuestro trabajo con intuición y visión analítica. Bien, adelante. Estamos hablando de herramientas. Como profesionales trabajamos dentro y con las organizaciones. Nos tenemos que conectar con las competencias necesarias para entender, comprender y facilitar a otros el camino. Es decir, aquellas competencias blandas. La organización normalmente nos va a dar números, nos va a dar datos duros. ¿Cómo hacer para producir con esos datos duros un documento que analice nuestra esencia y nos permita el crecimiento?
porque del dato hay que pasar a la capacidad de transformación. Adelante. Bueno, y esto es importante. Esto es importante. El balance social se tiene que liderar. El balance social es una convicción que parte de nosotros, la hacemos bandera y la llevamos. E invitamos a todos a que se suban porque creemos que es una herramienta capaz de producir dentro de las organizaciones el cambio que es acercarla a la identidad de lo que son. Yo puedo estar tranquilamente analizando los resultados económicos de la gestión sin perder de vista la centralidad y su identidad. Porque cuando analizo cómo produzco resultados, puedo analizar excelentes resultados producidos exclusivamente por gestión con no asociados, cuando la esencia de la cooperativa es producir resultados con la gestión a los asociados. Entonces, cooperativas que se descentran de su identidad porque para hacer negocios eficientes buscan hacerlo con no asociados cuando su esencia era trabajar y generar riquezas entre sus asociados. Y de esto estamos hablando en acompañar o liderar. Si queremos liderar, tenemos que liderar completo el proceso, comprometernos con la identidad y los resultados que significa analizar lo que están haciendo y confrontarlo con su identidad. Adelante. En síntesis, antes era muy sencillo. Teníamos muchas veces, la bandera puesta ahí, era una cumbre que había que subir. Hoy nos encontramos con algo totalmente diferente, Subir, bajar, cambiar, pasar por esto, pasar por aquello. La complejidad es esto. Antes aprendíamos una receta, las aplicamos 20 años en la vida y íbamos adelante. Ahora necesitamos conocer 10 herramientas, permanentemente potenciarnos, generar nuevos espacios de conocimiento, trasladárselo a la organización. Tenemos que ser magos. Sí. Hoy hay que ser artistas para esto. Entonces, para lo cual hay que prepararse. Porque nuestras organizaciones normalmente nos llaman por balance social y después nos dicen que analicemos hasta como si fuéramos cirujanos cardiovasculares o de cerebro. Bueno, es así. Vamos a trabajar cerca del corazón de la organización. Adelante. En un mundo complejo, nos vamos a encontrar que eso que vemos afuera, no hay forma de que no se meta al interior de la organización. Todo lo que está afuera se vino adentro. Por tanto, las organizaciones se transformaron en complejidades. Sí. Frente a la complejidad, no piloto automático, no respuestas lineales, no causa y efecto. Acá hace falta pensarse, celebrar la complejidad. Adelante. Bueno, lo complejo tiene respuestas acordes, diferentes, cambiantes. Atentos que permanente van cambiando. En las organizaciones marcamos 3 ejes. Esto se lo vamos a dejar en virtud del tiempo para que lo vayan viendo después. Pasame algunas. Se lo dejo, es de Peter Senge, herramientas para trabajar dentro de la organización. Adelante. Bueno, las organizaciones... Adelante. Bueno. Ximena en algún momento también va a volver a este efecto iceberg. Nosotros vamos a trabajar a partir de lo que vemos sobre lo que no vemos. Cuidado que cuando ustedes comiencen a trabajar sobre identidad, la identidad tiene multiplicidad de forma de mostrarse. Vamos a tener que hacer un trabajo grande sobre todo lo que está oculto. Siempre lo que tiene oculto la organización es mucho más grande y poderoso. Por tanto, cuando hay que producir cambios sobre lo que está oculto,
La fuerza que hay que poner es grandísima. Y vamos a comenzar a pensar que nosotros tenemos una herramienta importantísima, que van a tener que sentir que nosotros vamos a potenciar el trabajo de fortalecer aquello que para la organización habitualmente lo puede observar como debilidad, o nosotros le decimos, aquí están débiles, aquí hay problema. Pero con el balance social pensamos que la mejor forma de fortalecer a una organización no es ocultar sus problemas. A partir de las debilidades vamos a planificar crecimientos, y esto lo hacemos con el balance social. A partir de las debilidades queremos más participación, a partir de la debilidad queremos más democracia, a partir, etcétera, etcétera. No impactamos en la comunidad, estamos al margen de los grupos de interés. Entonces vamos pactando trabajar para fortalecer, para hacer crecer la organización. Las debilidades son nuestro punto de partida. Son nuestro punto de partida. En cuanto a la mayor cantidad de crecimiento que podamos aportar a partir de aquello que vemos que es una debilidad y que la organización lo entiende, ahí podemos generar el trampolín para saltar al crecimiento. Y entonces, si este año estuvimos en 3 puntos, el año que viene podemos llegar a 4. Y este crecimiento es a partir de haber reconocido esa debilidad y la importancia de dar la vuelta. Y esto lo podemos hacer a través del balance social. Sí, adelante. Adelante, adelante. Bueno, en los abordajes profesionales lo vamos a hacer con multiplicidad de miradas, no nosotros únicos. Queremos equipos, queremos fortaleza de trabajo de miradas conjuntas, escucha activa, acercarse a lo posible, a todo lo que está permitido, avanzar a partir de ahí, observar, observar. Y muchas veces lo que tenemos que observar es lo que no nos muestran. Pero ese es el ojo clínico. Si te pasa esto, seguro que está atado y esto tiene que ver con aquello. Y comenzar a pensar clínicamente. Preguntar, descubrir, descubrir. ¿Tá? Si ya lo intentaron, ¿por qué fracasaron? ¿Qué resultados tuvieron? ¿Qué se equivocaron en el camino? ¿Se equivocaron en el diagnóstico? ¿Qué le está pasando? Son preguntas clínicas que nosotros tenemos que hacer porque vamos a trabajar con el corazón de la organización. Adelante. Sí. En síntesis, ¿qué necesitamos? Un nuevo paradigma cognitivo, pensarnos, no vamos a llevarnos por delante la organización. Nosotros tenemos que ir a construir, a hablar, a trabajar sobre lo sistémico, sobre lo complejo. Nos vamos a meter a desarmar y armar en la relojería y la ingeniería de la organización, donde hay personas, donde hay proyectos, donde hay historias, donde hay, hasta ahora lo hicimos así, eso no quiere decir que sea garantía de futuro. Bueno, entonces comenzar a armar de nuevo este paradigma, sí. Nuevos procedimientos asociativos para abordarlos profesionalmente, por favor. Si hasta ahora lo hicimos así, repensémoslo y lo abordamos de nuevo. Pero para esto necesitamos capacidades profesionales. Es decir, consolidar todo el andamiaje teórico que ustedes tienen en esta parte y luego hacernos expertos en avanzar y trabajar sobre las organizaciones. Sí. Galeano nos dice debemos ser capaces de mirar lo que no se mira y merece ser mirado. Las pequeñeces, minúsculas cosas que nos llevan a ese otro mundo que es posible. Y esta es la construcción que tenemos que hacer con el balance social. Mirar lo que no se ve y merece ser mirado. En esa evaluación ustedes saben que la identidad de estas organizaciones pasa por estos ejes, que es no negociable la participación, que es no negociable la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estas pequeñas y minúsculas cosas van a ser posible que hagamos crecer una organización y que la metamos en otro mundo.
Adelante. Tengan hambre, tengan sed, a trabajar en balance social. Los escucho. Le pido disculpa por las cosas que pasé, pero todo el material se lo mandamos. Y todo lo que necesiten ampliar, estoy a disposición. Muy complejo. Sí, Belén. Belén. Bueno, un poco esto del repensarnos, ¿no? Nosotros tenemos 4 años de vida como cooperativa y 3 productivos. Y esto, la pregunta, ¿no? Del por qué no. Cuando pensamos la baja participación en la organización, es verdad que la primera respuesta es el asociado no le interesa o no quiere participar. Y la realidad es, nosotros hace 2 años y un poquito más que estamos trabajando lo que es coaching de liderazgo y nos permitió empezar a repensarnos como consejo de administración. Si bien fuimos reelectos, también nos sirvió para ver qué es lo que nosotros no estábamos haciendo con respecto al asociado. Esto de tirar la pelota para afuera y decir, bueno, el asociado no viene, no participa, no se interesa, no ve todo lo que estamos haciendo, cuando el consejo es el que se encarga de esa brecha que existe entre el asociado, ¿no? y el consejo mismo. Bueno, nosotros seguimos teniendo este acompañamiento, pero este año pudimos traer esta facilitación al resto de los asociados. Entonces estamos trabajando en, digamos, sanar, porque como les decías, al ser una empresa recuperada, venimos con una historia y nosotros somos un proyecto nuevo de algo reciclado. Entonces, eso nos genera un súper desafío en lo que hace las relaciones interpersonales, porque nos tuvimos que adaptar a nuevas realidades, y esto que traías, ¿no? Del tiempo, de qué es el urgente, qué es lo importante. Entonces, la verdad que todo esto que trajiste, Enzo, a mí la verdad que me hizo mucho sentido, y sí, es el iceberg. Nosotros todavía nos queda un montón por recorrer, pero nosotros lo recomendamos a este trabajo de equipos para que trabajemos lo que es la escucha y la comunicación, que es lo principal. Partiendo de ahí para adelante, bueno, después el número, es como decimos, teníamos miedo, se arrancaba una máquina, pero la persona realmente es quien hace que funcione la cooperativa. Así que bueno, vamos por ahí. Excelente, excelente, Belén. Si hay algo complejo, es justamente ese tipo de organización en que ustedes están insertas, ¿no? Porque es un cambio, es decir, es una organización que ustedes, no sé si alguien planificó el cambio de cultura que tenían que hacer comunitaria, pero el cambio de cultura personal para entrar reciclado a esa organización. ¿Cuánto tiempo se dieron para reciclarse? Nada. Ustedes entraron directamente y comenzaron a asumir de vuelta. Bueno, bienvenida a la complejidad. Pero ánimo, ánimo. Se puede, se puede. Es muy bueno esto que han hecho, es decir, en determinado momento una visión externa nos ayuda y una visión externa nos puede justamente llevar por andariveles un poquito más integradores, hacernos ver cosas que en el día a día perdemos visión, etcétera. Así que me parece muy buena la solución que ustedes trabajaron. Y en una empresa recuperada como cooperativa, donde uno fue arrojado hacia la cooperativa, digamos, cada uno de ustedes, si bien eligieron quedarse en la cooperativa, pues se podrían haber ido, hay una parte de decisión libre y voluntaria, pero
ustedes estaban acostumbrados a otra cultura organizacional. Entonces, el poder trabajar esa identidad, usted tiene una identidad diferente incluso a otros tipos de cooperativa de trabajo, por ejemplo, a la que integra Claudia. La génesis, el origen es diferente. Y cada una de las cooperativas y las mutuales tienen un origen diferente, ¿no? Tuvieron determinadas personas fundadoras, esas personas tenían una visión, esa visión se va recreando, y esto que dice Enzo, y lo que decía Delmira, no nos podemos quedar, por un lado, no podemos desechar el origen, la historia, porque eso nos enseña, pero por otro lado no nos podemos quedar con las mismas estrategias que teníamos cuando nacimos. Entonces, esto que palabra clave que dijiste, repensarnos continuamente. Cada organización, cada persona en función de la situación real que tiene. Uno y su circunstancia, bueno, acá no es solo uno, es el nosotros, ¿no? Que Bueno, decían. Daniela me puso en el chat, la cuestión se remite a la teoría sistémica de las organizaciones, lo que me hace pensar que todo se hace más o menos en simultáneo. Si quieren algo más de complejidad, le digo, por supuesto. Por supuesto, pero fíjense la importancia que tiene ese de tener en la cabeza la visión global de lo que queremos. Porque si tengo la posibilidad de poder tenerlo y poder armar, sé los caminos que tengo que ir eligiendo que me lleven a aquello que quiero. Entonces, ese poder dividir las partes, poder juntarlas y tener en nuestra cabeza que al final esto vamos a hacer en balance social. Vamos a generar un producto en nuestra cabeza a donde tenemos que llegar, vamos a construir, pero ese producto se va a ir nutriendo de infinidad de caminos, etcétera, y partes para llegar a ese producto final. Bueno, pero miren que estamos entrando y saliendo de la organización, estamos subiendo, bajando, y esto es complejo. Pero bueno. Un pequeño ejemplo. Muchas veces tomamos decisiones, y muchos de ustedes están en situaciones de decisiones, ¿no? Y muchas veces las tomamos en función del mercado, en función de algunos indicadores de números, y a veces hay que hacer un cambio en la forma de organizar un servicio o un producto. Pero no le preguntamos a quien trabaja en la elaboración de ese producto o en la prestación de ese servicio. Y después esa persona se encuentra con la decisión tomada y tiene que responder mecánicamente a esa serie, digamos, y no es lineal. Y cuando mejor salen las cosas, y ahí también hay participación, porque hay consulta. Y Sí. esa consulta lo primero que hace es revalorizar saberes y experiencias previas. Es decir, no los dejamos afuera. Somos decisores, pero con esto de la escucha activa. Y la persona se siente tenida en cuenta, porque por supuesto es la que va a utilizar esa máquina, ese torno, esa herramienta, la que va a estar al frente, la que va a explicar ese servicio, la que va a atender al asociado o a la asociada, Y o al ahí va. resto. Que justo muchas veces a los que están frente a la cooperativa, a la mutual, los que son la cara visible, no son tenidos en cuenta al momento de tomar decisiones y son los que tal vez conocen más a los asociados por ese vínculo personal. Entonces, bueno, de ahí es que todos son importantes, desde el portero, desde el que está atendiendo a la gente, eh, bueno, los mandos medios, los mandos superiores, o sea, todos son importantes porque todos están llevando adelante la organización. Bueno, no sé si le dimos un postre o le dimos una cena, no sé lo que le dimos, pero bueno, era lo que había para hoy. Me pidieron que trabaje este tema y les acerqué algunas reflexiones. Espero que les haya servido, que les haya enriquecido y bueno, nuevamente digo a disposición y bienvenidos a que haya mucho de aprendizaje particular, pero mucho de fijarse que tenemos que generar y buscar esas herramientas si nos faltan, buscarlas, ponerlas en práctica, pero necesitamos herramientas cada vez más especializadas para abordar esto. Y cuando nos metamos en balance social, nos vamos a meter a revisar toda la organización, porque es transversal. Porque es transversal. Y entonces vayamos pensando en que estas herramientas
digamos, no es que se compran ni se venden, hay que ir, practicar, entrenarse, usarlas, 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 usarlas. Bueno, y después lo segundo, comuniquémonos, porque normalmente uno no tiene todo y puede ser que la herramienta que uno no tenga la pueda conseguir en alguien que tenga cerca. Entonces, el trabajo no es de un Quijote solo, suele ser de equipos de trabajo. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Los vi excelente, comunicativos. Hoy me gustó mucho la primera parte, me mojaban la oreja cada rato y yo me quedaba, bueno, pero muy bien, me pareció bárbaro, bárbaro, bárbaro. Fíjense que esto tiene una conexión vital, vital, vital con todo lo que hablaba al principio, identidad, quiénes somos, qué objetivos nos proponemos. ¿Por qué estamos en una organización de este tipo, participativa, democrática, etcétera, etcétera? Hasta aquí principios, pero cuando pasamos a la práctica, después lo tenemos que revisar, ¿eh? Revisar. Enzo, creo que nos has ayudado no solo para avanzar con mayor entusiasmo en el módulo 2 y sus actividades y sus contenidos y su bibliografía, que vieron que ahora son 4 nada más la bibliografía, ya no son 10, 12, ya son 4. Por ahí lo de Morín es más extenso. Sí. Hay que hacer prioridades, hay que, dentro de lo complejo del abordaje de la bibliografía y de los contenidos, bueno, pero creo que por ahí quienes no habían podido tocar el material, no habían podido leer, creo que se llevan una introducción al tema muy interesante de parte de Enzo y de parte de los aportes que hicieron ustedes mismos. Y bueno, el desafío está en los días que quedan hasta el lunes, martes que viene para que salgan las mejores actividades. Porque después de esto no puede salir mal. Bueno, entonces les estamos haciendo llegar por el grupo de WhatsApp el PowerPoint de la clase anterior, el de este encuentro, y bueno, seguimos conectados los tutores con participantes. Cualquier cosita, como dijimos, los trabajos lo envían al mail indicado y también al mail del tutor, por favor, si nos hacen ese favor. Y esperen siempre el acuse de recibo. Si no le respondimos recibido, enseguida nos mandan un mensajito. Se lo vamos a agradecer. Muy bien. Bueno, Ahora le bueno, escribimos. Buenas noches. No le escribimos Gracias. por correo, ahora le escribimos. gracias a todos. Un gusto, buenas noches, gracias. Gracias, Adiós. Enzo. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches.